Hola, hola a todos mis maravillosos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que estoy segura, tiene a más de uno con la intriga picándoles la curiosidad. Vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación y que, además, han protagonizado una química explosiva en pantalla, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han adivinado. Hoy vamos a desgranar, o al menos intentarlo, ese posible secreto que parece rodear a esta pareja, o expareja, o compañeros de profesión. Ustedes dirán, ¿qué es lo que realmente se esconde detrás de sus miradas, de sus sonrisas, de las portadas de revista? ¿Hay algo más que una simple relación profesional o una amistad de las que se forjan en los rodajes? Prepárense porque vamos a indagar en los detalles que nos dejan con la boca abierta y a tratar de descifrar las señales. Y antes de que nos sumerjamos de cabeza en este misterio, si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de suscribirse aquí abajo y a activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras investigaciones. Que empiece el chismecito, digo, el análisis. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron y trabajaron juntos en la exitosa serie turca Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocimos en muchos lugares. Y ahí es donde empezó todo, ¿verdad? Desde el primer capítulo, la química entre ellos era palpable, casi eléctrica. No era solo una actuación bien hecha, era algo que trascendía la pantalla. Sus miradas se sostenían un segundo más de lo normal, sus sonrisas parecían cómplices, y esa forma en la que interactuaban, con esa naturalidad y esa chispa, hizo que miles, millones de espectadores en todo el mundo se enamoraran no solo de sus personajes, Can Divit y Sanem Aydin, sino también de ellos dos como pareja. Recuerdo perfectamente las redes sociales en aquel entonces. Eran un hervidero de comentarios, teorías, esperanzas. La gente quería creer que lo que veían en pantalla no era solo actuación. Y no es para menos. La intensidad con la que se complementaban era asombrosa. Can con esa personalidad arrolladora y esa mirada profunda, y Demet, con su dulzura, su espontaneidad y su talento natural. Juntos crearon una magia única que hizo de Erkencikus un fenómeno. Las escenas románticas, ¡ay, las escenas románticas! Eran de esas que te robaban el aliento, que te hacían suspirar y soñar despierto. Y es que se les veía tan cómodos, tan conectados, que era difícil imaginar que fuera todo una pose. Pero como suele suceder en estos casos, la vida real rara vez es tan lineal como una telenovela. Cuando la serie llegó a su fin, y a pesar de que la química en pantalla seguía estando ahí, los rumores sobre una posible relación amorosa entre Can y Demet se dispararon. Las revistas del corazón, las páginas de noticias de espectáculos, todos querían una confirmación. Y hasta cierto punto parecía que sí, que esos rumores tenían fundamento. Hubo momentos, publicaciones, apariciones públicas que alimentaron aún más esa idea. Se les veía juntos en eventos, sus interacciones en redes sociales a veces parecían un poco más íntimas de lo estrictamente profesional. Y el público, que ya se había encariñado tanto con ellos, esperaba con ansias que esa ficción se convirtiera en realidad. Sin embargo, la confirmación oficial nunca llegó de manera contundente, o al menos, no como muchos esperaban. Lo que sí llegó fue la distancia. Can Yaman empezó a tener proyectos en el extranjero, su fama creció exponencialmente a nivel internacional, y Demet continuó su carrera en Turquía, también con muchísimo éxito. Las apariciones juntos se volvieron cada vez más esporádicas. Y las entrevistas, cuando se tocaba el tema, a menudo recibían respuestas evasivas, sonrisas enigmáticas o comentarios genéricos sobre el respeto y la amistad. Y es ahí donde entra el secreto. ¿Cuál es ese misterio que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir? Para mí hay varias capas que podemos explorar. Primero está la evidente conexión profesional. Trabajar juntos en un proyecto tan intenso y exitoso, compartir tantas horas de rodaje, vivir la fama y el éxito de la mano, crea un vínculo innegable. Es una complicidad que nace de una experiencia compartida y que puede perdurar en el tiempo, incluso si la relación amorosa no se materializa o no dura. Luego está la expectativa del público. Nosotros, los fans, nos enamoramos de la pareja que formaban en la serie. Queríamos que esa historia de amor continuara en la vida real. Y cuando las señales parecían apuntar en esa dirección, nuestra imaginación voló.
Es humano ilusionarse, es humano desear que las historias felices tengan finales felices también fuera de la pantalla. Y esa expectativa, esa esperanza colectiva, a veces puede crear una especie de aura de misterio alrededor de lo que realmente sucede. Pero, ¿y si el secreto es precisamente esa línea fina y a veces difusa entre la vida profesional y la personal? Khan y Demet son profesionales. Han sabido mantener, a pesar de los rumores, una cierta distancia para proteger su privacidad. Quizás, y esto es solo una especulación, hubo algo más que amistad. Quizás hubo un romance fugaz, una conexión profunda que no llegó a cuajar por diferentes motivos, o simplemente una amistad muy fuerte que el público malinterpretó o magnificó debido a la intensidad de su trabajo. Pensemos en la presión mediática. Imaginen ser dos actores jóvenes, exitosos, con millones de fans observándolos en cada paso. Cualquier gesto, cualquier comentario puede ser analizado y magnificado. A veces la mejor estrategia para protegerse de esa presión es mantener la calma, ser discretos y dejar que los hechos hablen por sí solos, aunque eso signifique dejar a muchos con la duda. Además, la industria del entretenimiento en Turquía, como en muchos otros lugares, tiene sus propias dinámicas. Los romances entre compañeros de reparto son comunes, y a veces, las relaciones se forjan en esos entornos. Pero también es cierto que hay muchas amistades sólidas que nacen de esas colaboraciones. Y es posible que en el caso de Khan y Demet, lo que haya sido una amistad muy especial y respetuosa sea lo que perdure. Personalmente creo que el secreto no es algo tan dramático como se podría imaginar. No creo que estén escondiendo un matrimonio secreto o una pelea monumental. Más bien, creo que el secreto reside en la naturaleza de su relación, que es compleja y multifacética. Es posible que hayan tenido algo más que amigos en algún momento, o que simplemente hayan desarrollado un vínculo muy fuerte de apoyo mutuo y admiración profesional. Lo que sí es innegable es el respeto mutuo que siempre han demostrado. En las entrevistas, cuando se les pregunta por el otro, suelen tener palabras de elogio y aprecio. Eso habla mucho de su profesionalismo y de la calidad de su relación, sea cual sea. Khan ha elogiado el talento de Demet, y Demet ha hablado de la energía y el carisma de Khan. Es una relación construida sobre bases sólidas de reconocimiento profesional. Y quizás este es el punto clave. El secreto es simplemente que su conexión fue tan fuerte en pantalla que la gente quiere creer que fue real en la vida. Y no hay nada de malo en ello. Es el poder de una buena historia, de actores talentosos que logran que te creas su amor hasta el punto de desearlo para ellos en la vida real. Otro aspecto a considerar es cómo ha evolucionado sus carreras. Can Yaman se ha convertido en un fenómeno internacional, con proyectos en Italia y otros países, y ha protagonizado varias series y películas de gran éxito. Demet Özdemir también ha seguido cosechando triunfos, protagonizando otras series turcas muy populares y consolidando su posición como una de las actrices más queridas de Turquía. Esta evolución, esta independencia en sus trayectorias, también puede haber influido en la forma en que su relación, sea cual sea, se ha desarrollado o mantenido. En definitiva, ¿qué secreto esconden Can Yaman y Demet Özdemir? Mi conclusión, basada en todo lo que se ha visto y se ha comentado, es que el secreto no es tanto lo que esconden, sino más bien el misterio que rodea la naturaleza exacta de su vínculo. Es la combinación de una química innegable en pantalla, la expectativa del público, la presión mediática y la necesidad de proteger su privacidad. Podríamos decir que su secreto es la propia complejidad de sus vidas como figuras públicas y la línea tenue entre la ficción y la realidad que ellos mismos, o quizás el público, han ayudado a difuminar. Lo que sí nos queda claro es que la conexión que compartieron en Erkencikus fue algo especial, algo que marcó a muchos y que todavía hoy genera conversaciones y especulaciones. Y al final del día, ¿no es eso también parte de la magia del cine y la televisión? Esa capacidad de hacernos soñar, de crearnos universos, de que nos importen los personajes y, por extensión, los actores que los dan vida. Can Yaman y Demet Özdemir nos regalaron momentos inolvidables en Erkencikus, y eso es algo que nadie les podrá quitar. Bueno, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de esta profunda inmersión en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya servido para entender un poco mejor la dinámica que rodea a esta carismática pareja. Al final, lo importante es el legado que nos han dejado con su trabajo en pantalla. Ahora, la pregunta es para ustedes. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que hubo algo más que amistad?
¿O creen que simplemente fueron compañeros de trabajo con una química increíble? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría que sigamos desentrañando misterios del mundo del espectáculo, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos y familiares que también sean fans de Khan y Demet, o que simplemente disfruten de un buen análisis de famosos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.